el dinero daba más de sí, bastante más de sí que ahora. El dinero da menos consistencia que le daba entonces. Entonces ganabas menos, pues yo entré a ganar lo que ahora se llama 2 euros, es lo que ganaba yo al mes. En nuestra dictadura se vive pues con bastante represión, esa es la verdad. Había un poco de abuso de autoridad. Entonces, lo que ahora, en estas épocas que he vivido después, hay abuso de delincuencia, a mi modo de ver. Antes había abuso de autoridad y ahora hay abuso de delincuencia, para mi manera de ver. No tienen los valores cívicos que se tenían, para mi gusto entonces. Equivocado o no, se respetaba más a las personas mayores, con todo lo que digan las mujeres, tenían su sitio y la que mandaba en su casa. A pesar de que digan que no con la dictadura, en su casa las mujeres mandaban y se las respetaban mucho a las madres. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más del Cubo de Álvaro Podcast. Hay mucha gente que no me conoce, yo tengo una discapacidad visual que lejos de limitarme me impulsa cada día a crecer y ser mejor. Y si puedo inspirar a alguna persona a mejorar y a estar un poco mejor, por mí, fantástico. Tenemos con nosotros hoy a un hombre que tiene 90 años, que ha vivido una posguerra, una dictadura y la democracia actual. Así que vamos a pasar a saludar a Pedro Peña. Pedro, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Pedro Peña Conde. Pedro Peña Conde. Pedro, yo creo que empezaría con la primera pregunta y sería, ¿cómo o qué hábitos has tenido en tu vida para llegar a los 90 años en perfectas condiciones? Pues no he tenido unos hábitos que se diga normales. Unos hábitos normales, nada extraordinario y todo sencillo. ¿Pero qué crees que ha sido la clave? ¿Andar, hacer deporte? Yo he sido muy andarín toda la vida, he andado mucho deporte, no he hecho demasiado porque mis obligaciones no me lo permitían, por el trabajo y demás. Claro. Me gustaría preguntarte cómo fue esa época de la posguerra. ¿Cómo se vivía entonces? En la posguerra yo era, claro, era un niño muy pequeño, pues yo nací en el 36 ¿Sí? y ahí empezó la Guerra Civil Española hasta el 39. Y mis padres vivían entonces en Salamanca y tenían cierta riqueza sus abuelos. Tenían muchos campos de garbanzo, que se estiraba mucho por aquella zona donde ellos vivían. Tenía montañas y montañas. Y yo nací exactamente en Pozos de Mondar, que se llama así porque allí no se llama pelar, se llama mondar al garbanzo, y tenían verdaderas montañas de garbanzos en las cuales se pelaban, se mondaban los garbanzos allí. Y luego no sé por qué, porque yo era muy niño, mis padres me llevaron a un colegio, a Salamanca, en la cual estuve 8 años interno allí. ¿Y cómo sacar una familia adelante de 8 hijos? Hombre, malamente, sinceramente malamente. Pasábamos necesidades. Cuando yo vine de Salamanca a Madrid, que me trajeron mis padres, tenía 14 años y vivíamos en Florencio García, que es una calle que hay en Pueblo Nuevo. Y allí pues nos apañábamos como podíamos. Inmediatamente, al poco tiempo de estar aquí, de 14 años, entré a trabajar en telégrafos y prácticamente trabajaba yo solo para 8 hermanos que éramos y mis padres, porque mi padre tenía una afección de la vena aorta en el corazón y podía trabajar malamente. O sea, que erais 10 miembros en la familia. 10 miembros en la ¿Y familia. solo trabajaba uno? Solo. Con 14 añitos. En un principio. Luego ya mis hermanas empezaron a trabajar en una fábrica que hay en la antigua Cruz de los Caídos, que se llama, en Fensa. Se llamaba Fensa, una fábrica de magnetos y de aparatos de ese tipo. Y ya fuimos más adelante, pues pasando un poquito menos calamidades. Pero al principio pasábamos bastante penuria, sí. ¿Y tú crees que antes con mucho menos se hacía más? El dinero daba más de sí, bastante más de sí que ahora.
Ahora es todo mucho más complicado que antes. Aunque ganes más, el dinero da menos consistencia que le daba entonces. Entonces ganabas menos, pues yo entré a ganar lo que ahora se llama 2 euros, es lo que ganaba yo al mes. ¿Y vivíais todos? Y nos apañábamos. Mi padre hacía un pucherón grande de comida, de judías con arroz o tal, y comíamos eso por la mañana y por el mediodía, y luego por la noche, si sobraba un poco de tortilla o así, y nos apañábamos, pidiendo, que entonces se llevaba mucho fiao al tendero. Sí. Bueno, dame X y tal y cual, y luego mi padre te lo pagará la semana que viene, pero luego no se lo podía pagar. Pero volvíamos a pedirle fiao y nos volvían a fiar hasta que liquidaba mi padre la deuda. ¿En esa época tuviste la oportunidad de estudiar Pues o no, pues no tenía ninguna oportunidad de estudiar porque trabajaba y no podía estudiar. O sea, la cultura que yo he alcanzado a través de mi vida ha sido el leer bastantes libros. O sea, es Que lo me que te gusta ha mucho leer, hecho... que me gusta mucho leer, eso me ha hecho adquirir cierta cultura que pueda tener. Pedro, ¿y cómo se vive en una dictadura? En una dictadura se vive pues con bastante represión, esa es la verdad. Había un poco de abuso de autoridad. Entonces, lo que ahora, en estas épocas que he vivido después, hay abuso de delincuencia, a mi modo de ver. Antes había abuso de autoridad y ahora hay abuso de delincuencia, para mi manera de ver. ¿Y cómo ves el tema político actual en España? Lo veo muy oscuro, porque si está el caso de Koldo y Ábalos y compañía y tal, y tenemos a un presidente que no se entera, pues si no se entera de ese meollo, que dimita. Y si se ha enterado, pues que dimita también. Es lo que pienso yo del número 1, como ellos lo denominan. Claro. ¿Y cómo fue la transición de la dictadura a la democracia? Fue muy pacífica. Ahí participaron todos los partidos políticos de aquella época, incluido el Partido Comunista, y fue una transición que se hizo muy pacífica. Y muy bien, todos estuvieron de acuerdo en hacer esa transición. Me acuerdo que me contaste, fuera de cámaras, que hiciste la mili, ¿verdad? Hice la mili en zapadores ferroviarios, ahí en Cuatro Vientos. Y saltabas la tapia para ir a ver a tu mujer. Porque mi novia entonces saltaba la tapia regularmente, ¿Sí? que todos los soldados, la mayoría lo hacíamos, y vivía en el Gran San Blas, desde Cuatro Vientos al Gran San Blas, cogía el tranvía, luego otro tranvía, luego hasta que llegaba. Y estábamos ahí tranquilamente, mi suegra, que para descansar, la pobre. Y entonces me ponía casi siempre de comer porque pasaban bastante necesidades en el cuartel. Patatas con bacalao, los recuerdo con mucho cariño. Y a la primera cucharada me decía, Pedro, ya los tienes ahí. Iba la policía militar a por mí. Y te llevaban al Y cuartel. me llevaban al cuartel. ¿Y qué te hacían? No, me arrestaban a lo mejor un par de días o tal, pero no me era demasiado castigo. No, o sea, muy livianos. Muy liviano, sí. O una de las veces en que igual me salté la tapia, coincidí que pasaba por allí un brigada y me sorprendió. Entonces sí, me llevaron a la Capitanía Mayor de allí de Cuatro Vientos y me arrestaron con un mes en el calabozo. Un mes en el calabozo. Un mes en el calabozo. Y yo era cabo entonces. Raso. Y me quitaron los galones. Ah. Y me degradaron a soldado, raso. Y Pedro, me contaste que estuviste trabajando con los militares haciendo vías, con vigas. No, es que allí se trabaja en vías y obras, por eso se llama así, zapadores ferroviarios. En vías y obras había una vía estrecha que se llama de Cuatro Vientos a Leganés, me parece que era. En fin, no recuerdo bien, yo creo que sí. Y trabajamos en esa vía. Poniendo traviesas, atornillando las traviesas, y una vez de las que me quedé yo en el cuartel porque me quería escaquear y tal, y se dieron cuenta de que no había llegado, me llamaron y me cargaron con una traviesa al hombro desde Cuatro Vientos a Leganés. Pero en tanto en cuanto pasó el tren, yo la tiré y ya me liberé de ella. Muy bueno. Travesuras de joven. Muy acertado.
Y creo que a lo largo de tu vida has trabajado en una fábrica de hielo también, ¿verdad? Sí, en una fábrica de hielo, porque estuve trabajando en el ayuntamiento en un principio y me castigaron con un mes sin empleo ni sueldo por una travesura que hice, que no me acuerdo exactamente por qué era, y me fui a trabajar a una fábrica de hielo que estaba en la calle General Pardiñas. Yo estoy trabajando un mes allí Fíjate. para que sin que mis padres se enteraran de que había incurrido en eso. Y el sueldo les llegaba igual. Y bajaban por una turbina a una velocidad. Las barras de hielo pesaban 25 kilos cada una. Madre mía. Había que, de una turbina que bajaba rápida, había que engancharla con un gancho y hacerte con ella y demás. Era duro aquel trabajillo, pero vamos, lo solventé. Pedro, ¿qué época crees que ha sido la más feliz para los españoles? ¿En qué ¿Para los momento? españoles o para mí en particular? En general para los españoles. Y luego para ti. Son dos preguntas. En general, para los españoles, yo creo que la democracia es más estable y mejor que las dictaduras, todas son malas. La dictadura de derecha para mí es mala, pero la dictadura de izquierda es peor. Entonces, con la democracia ha llegado más la estabilidad. Lo que sucede, a mi punto de vista, es que no se usa la democracia como tal. Cada uno va, el señor este que tenemos en el poder, para mí no es demócrata, porque hace y deshace a su capricho, no, sin consenso alguno. Claro. Y para mí, voy a volver a la segunda, yo la recuerdo con bastante felicidad, mi juventud, a pesar de la dictadura y todo. Salías a jugar tranquilamente para allá y para acá y tal y cual. Y me acuerdo que en mi calle, en Florencio García, nos poníamos a jugar al fútbol, allí en plena calle, y pasaba un coche cada cuarto de hora, parar, que viene un coche, y seguíamos jugando. Claro. En eso había total libertad. Ni había ni delincuencia, ni delincuentes, Nada como de- ahora Franco creó una ley que se llamaba la ley de vagos y maleantes. Y aquel adulto que pasaba por la calle sin saber qué hacer o qué no hacer, la policía le detenía y le decía, le pedía documentación, a ver, ¿qué hace usted? ¿No trabaja o qué hace? Nada, y le detenían y claro, luego le soltaban, pero averiguaban quién era, por qué no trabajaba. Porque entonces trabajo sí había, a pesar de ser una dictadura. Se cobraba poco en todos los sitios, pero trabajo había para el que quisiera trabajar. Claro. Y yo la recuerdo con bastante alegría, claro. Cuando eres joven, pues recuerdo bastante bien. Yo no tuve nunca ningún altercado con la policía ni con... Y bien. ¿Y tú crees que el espíritu del esfuerzo ahora mismo se está perdiendo con las nuevas generaciones? Yo creo que es que no han sufrido lo que hemos sufrido en la posguerra nosotros, y entonces ellos no valoran bien el esfuerzo que hemos realizado nosotros para llegar a la democracia. O sea, ¿crees que estamos sobreprotegidos y no valoramos lo que tenemos? Que no tienen los valores cívicos que se tenían, para mi gusto entonces, equivocado o no, se respetaba más a las personas mayores, con todo lo que digan las mujeres tenían su sitio y la que mandaba en su casa, a pesar de que digan que no con la dictadura, en su casa las mujeres mandaban y se las respetaban mucho a las madres. ¿Y tú crees que ahora a las personas mayores en España no se les respeta como antes? Yo creo que no hay, yo no creo que haya ese cierto respeto que había antes por las personas mayores en España en general. Yo creo que no. Y lo que se ha cambiado es que la mujer, aunque antes trabajaba, ¿no? Antes con la dictadura, ¿la mujer podía trabajar o no? Sí, trabajaban las menos, pero trabajaban. Eran más de su casa, más hogareñas, y trabajaba generalmente el marido y los hijos, y ellas estaban al cuidado de la casa. Por cierto, que para mi madre, por ejemplo, que tuvo en una época que éramos 4, de 1 año, 2 años, 3 años y 4 años seguidos, pues fíjate si tenía bastante solamente con lavarnos y peinarnos, como yo digo, y tenía bastante trabajo. ¿Y tú crees que la mujer hoy en día ha alcanzado los derechos que llevan reivindicando los últimos 15 años? Todavía parece ser que no, ¿no?
han mejorado bastante, pero yo creo que no. Pero yo no sé de dónde viene ese desprecio por las mujeres, que no lo entiendo, porque la mujer a mí me parece que en España ha sido tratada bien, dignamente. ¿Y no crees que ahora hay un poco de sobreexcitación hacia el hombre? Es decir, estamos muy vigilados por la mujer. Sí, la mujer se ha hecho con los mandos a mi juicio, sobre el hombre. Una denuncia de una mujer es creíble casi siempre, y no siempre las mujeres tienen razón. ¿Y tú crees que hoy en día la justicia es justa? Totalmente injusta para mí. ¿Por qué? Totalmente injusta, porque al que roba mucho le castiga lo mínimo, y al que roba poco le meten en la cárcel. Y digo eso porque tenemos el clan del Coldo y tal, y todavía en tiempos de otros tiempos esos estaban en la cárcel desde el primer día. ¿Y cuál crees que ha sido el mejor presidente de la democracia y el peor? Para mí Aznar es el que más nos ha dado prosperidad y estabilidad a España, para mí, y el que mejor ha sabido manejar la economía. ¿Y el peor? El peor, sin que me tachen de derechas o de izquierdas, para mí los peores han sido Zapatero y el que tenemos ahora. Y hablando de política, ¿tú crees que en Cataluña nunca ocurre nada, ni tanto políticamente ni deportivamente? Es una frase muy manida por mí y que lo digo correctamente. Es apoyado totalmente por Sánchez. En Barcelona no les culpan de nada y les amnistían aunque cometan delitos. Pues me parece muy injusto. Pasa algo parecido en el País Vasco, que con Franco, por cierto, Cataluña y el País Vasco eran muy protegidos por Franco. Les daba prebendas que no se dicen ahora, pero Franco les daba prebendas a Cataluña y al País Vasco. De hecho, el Foro de Navarra, por ejemplo, fue creado en aquellos tiempos. O sea que... No en vano, ahora mismo, tanto Cataluña como el País Vasco son las comunidades que más aprietan al gobierno y más quieren. Y más les dan. Sí. Todo lo que piden se los da a este hombre con tal de estar en la poltrona. ¿Y tú crees que partidos políticos como Esquerra de Cataluña, Junts, son partidos que quieren romper España? En otros países esto no habría pasado, solo pasa en España. A mí me disgusta mucho que no se llamen españoles ellos, no sé por qué. Si viven dentro del territorio español, deben de ser españoles, aunque luego se declaren otra cosa, pero para mí deben de ser españoles. Pero ellos no se llaman catalanes y vascos. ¿Y te gustaría que Ayuso fuera presidenta de España? No sé si hasta presidenta llegaría. En la Comunidad Madrileña, para mi gusto, lo está haciendo muy bien. No sé hasta qué punto ser presidenta de un país le caería muy gordo, no le caería muy... Que, por cierto, sería la única presidenta de nuestra democracia. Yo creo bueno, quitando las reinas y eso que ha habido y demás, pues sería la única, claro. Pedro, me gustaría saber qué valores crees que tus padres os han dado a vosotros, a sus hijos. Nos inculcaban pues respeto hacia todos a los mayores y a ellos mismos, y nos inculcaban valores que ahora para mi gusto no los hay. Éramos familia y nos queríamos todos mucho, la familia se quería mucho unos a otros, y ahora parece que las familias están un poco distantes, no hay esa unión que había antes, bien porque lo necesitáramos o bien porque eran otros tiempos, claro. ¿Y tú crees que el papel de la familia y de los amigos en la vida de uno son importantes? Totalmente. Para mí la familia y la amistad están muy por encima de otras cosas. Y hablando de familia, tú tenías 7 hermanos, pero por lo que yo sé, tienes 2 hermanas en Australia.
2 hermanas en Australia, sí. ¿Y hace cuánto que no las ves? Porque ellas han venido aquí un par de veces, una y otra vez una. Pues hace más de 50 años que no las veo. Se fueron en el año 60. Fíjate, 60, hace 40, 65 años, 66 que están allí en Australia. ¿Y cómo te hace sentir no poder ir a verlas? O 50 Perdón, años... y luego tenía otra hermana que ha fallecido hace un año por ahí en Alemania, casada con un alemán. En el año 60 y tanto se casó y hasta que ha fallecido el matrimonio funcionaba bien. El alemán, el marido de mi hermana Antonia, era muy buena persona y muy trabajador. Y esa sí ha venido algunas veces a España, que ha fallecido hace un año así, con un año menos que yo. Pedro, ¿qué consejo le darías a tu yo de 25 años? En la actualidad, No, si tú tuvieras 25 años, ¿qué consejo te darías a ti mismo? pues no sé, ser activo en la vida, ser feliz, llevarte bien con la gente, ser buena persona, en el fondo, que eso arraiga mucho en sí mismo a uno. Yo siempre, para mi manera de ser, he sido muy respetuoso y muy bueno con mi familia y con mis amigos y he respetado a todo el mundo. Y eso es lo que, y respetar es lo que me diría yo con 25 años, que fue la edad en que me casé yo precisamente. Y mi mujer tenía 21 y yo 25. Pedro, ¿en qué has trabajado? He trabajado de conserje en varios colegios. Y soy empleado municipal he estado 54 años trabajando. Y he estado en Sacramento trabajando en las oficinas del Ayuntamiento Antiguo y luego en varios colegios. Y terminé en la Alameda Osuna, aquí en Carabanchel, está también en otro colegio que está aquí cerca, que se llamaba El Gorrión, que está en Tercio y Terol, en la Alameda Osuna y en General Mola, que ahora se llama Reina Victoria. Y eso es lo que he hecho. Y me he tratado muy bien con profesores, con alumnos, con madres, con todo. No he tenido ningún problema nunca. ¿Y fuiste feliz? Claro, feliz a mi manera, sí, he sido feliz. Pero he tenido familiarmente algunas desgracias. Se falleció una hija mía con 35 años de un cáncer de pulmón, sin haber probado ni el alcohol ni la bebida nunca. Qué pena. Mi mujer también a los 44 años de cáncer de mama. Y esas desgracias he tenido y las llevo muy dentro de mí, con mucho pesar. ¿Cómo conociste a Alejandro Amenábar? ¿Cómo he conocido a Amenábar? Porque en tiempos, en el Instituto de Alameda de Osuna, mi hija iba al instituto y coincidió allí con Amenábar. Y fueron novios durante 4 años, en edad de 17, de 16 años, hasta que el otro se dio cuenta de que él le gustaba más el sexo opuesto y tal. Pero siempre ha sido un caballero muy respetuoso y no parecía que fuera Gay. gay. Y cuando falleció mi hija, Amenábar nos puso a nuestra disposición a un psiquiatra para atender a la familia y se ha portado estupendamente muy bien con Amenábar. Y luego después prometió que hizo una película que se llamaba Mar Adentro, que se lo dediqué a mi hija Sonsoles, que falleció, y efectivamente se la dedicó. Y nos invitó ahí en los cines estos que hay nuevos, que estaba, por cierto, Zapatero allí, y él. Y me acerqué yo, salvando todas las distancias, nadie me dijo nada, y le dije, me habrás cumplido con tu palabra. Fíjate. Se lo dedico a mi hija, te estoy muy agradecido. Y esa es la relación y tal. Estuvo en mi casa muchas veces comiendo, porque él venía de una familia que no andaba muy bien de recursos, que él nació en Chile, aunque luego se ha criado en España todavía, pues, pero es chileno. Y tiene un hermano que yo le confundo, que son prácticamente iguales, y también es gay. Ah, sí, también. Sí. Que yo un día le dije, hombre, Amenábar, dice, no, si yo soy su hermano, porque son como una gota de agua a otra, y también es gay. Qué curioso. O sea que Alejandro, aparte de ser una excelente persona, aparte es un gran artista.
un cineasta. Es muy inteligente, tiene mucho coco. Allí en el colegio que estaba limitando con el instituto, estaba el colegio en la misma parcela, y el primer corto que hizo lo hizo en el colegio, se le dejé yo las instalaciones, y el primer corto que hizo Amenábar lo hizo allí, en el colegio de la Alameda Osuna, que es que municipal, claro, el Villa de Madrid se llamaba, que ahora ha pasado todo el complejo ese a ser instituto. Ya el colegio desapareció como tal y ha pasado a ser instituto. Y esas son las relaciones que he tenido yo con Amenábar. Iba mucho a ver a mi hija cuando estaba en el Hospital de la Princesa, y la visitaba cuando estaba en estado terminal ya, y iba mucho él. Y bien, se ha portado como un caballero. Buen tío. Y Pedro... Que, por cierto, bueno, no sé, porque tú eres que tenemos que ir un día a ver si le ubicamos donde vive y le saludamos. Claro, claro. Y te lo presento a ti para si le quieres hacer alguna... ¿Una entrevista? Una entrevista, igual accede. A lo mejor accede, sí, es posible. Y Pedro, ¿cuál ha sido tu momento más satisfactorio en la vida? Hombre, yo siempre es obvio decirlo, pero el día que me casé, y luego la venida de mis hijas al mundo, claro, que he tenido 3. Una de ellas ha fallecido, viven actualmente 2. Yolanda y Margarita. Y Margarita. Y Margarita tiene, a su vez, dos niñas muy precoces, muy inteligentes, que las dos son ingenieras. Ingenieras, dos. Una es biomédica y la otra es de química. No sé qué, no me... Están muy bien colocadas, muy bien. Dos fieras. Dos han salido al abuelo en inteligencia y eso. Y me gustaría saber, ¿cuál ha sido la mayor lección que la vida te ha dado? ¿La mayor lección que mi vida me ha dado? Sí. Pues, no sé, el ser familiarmente muy querido por mi familia y ellos por mí. Esa es la lección más provechosa que he tenido yo en mi vida. Y con mis hijas y con mis nietas y con... Eso es lo más maravilloso que me ha ocurrido. Y lo peor, el fallecimiento de Sonsoles. Y luego, acto seguido, de mi mujer. Ya. Una murió con 35 y la otra con 44. Madre mía. ¿Y qué harías si mañana dejas de ver? ¿Dejase de ver? Sí. Pues me resignaría como usted. Sí. Iríamos de la mano. Iríamos de la mano a vender cupones. Sería muy duro, claro, porque tú, no sé si tú, te puedo preguntar tú como entrevistador, ¿has visto antes mejor que ahora o nunca has visto? No, siempre he visto, es de nacimiento. Ah, de nacimiento. Es de nacimiento, entonces... Pero yo una vez que he visto perfectamente y quedarme sin vista sería horrible. Claro. Es una pregunta que siempre hago a todos los invitados. Sí. Y es muy curioso porque la verdad que la mayoría se quedan sin saber qué decir, porque es muy complicado. Pero bueno, como yo te conozco a ti y lo llevas con bastante sensatez y normalidad, pues no sé qué haría yo. Pero vamos, yo sufriría muchísimo, puesto que he estado viendo toda mi vida. 90 años llevo viendo cosas malas y cosas peores. Y Pedro, ¿tienes alguna afición que te mantenga activo? No, una afición no, una afición a andar mucho, y me gusta mucho jugar al dominó para que la mente esté en activo. Siempre, el dominó me gusta, es una pasión. Y luego soy muy futbolero, pero no, de verlo nada más, no practicarlo. Claro. Aunque en mis años jugué algún partidillo. Por cierto, por aquí cerca de San Isidro. ¿Ah, sí? Había ahí un campo que se llama San Isidro, aquí cerca de donde estamos. Oye, Pedro, y hablando de fútbol, ¿a ti qué te parece el caso Negreira? El caso Negreira me parece el mayor escándalo deportivo de la historia, no solo de España, sino mundial. Que un equipo esté pagando durante años al vicepresidente del comité de árbitros y que no pase nada.
tenía que estar penalizado, el Barcelona tenía que estar penalizado de alguna manera. Que si eso lo hace el Madrid, por ejemplo, u otro equipo, seguro que los demás no se negarían a jugar con ellos. Pero en Barcelona, como hemos hablado antes, ni deportiva ni políticamente pasa nada. ¿Y cuál es tu motivación para levantarte cada día? Pues yo me levanto generalmente temprano, me desayuno y es lo que hago porque tengo ese vicio y me voy a jugar al dominó. A las 9:30 de la mañana estoy jugando al dominó ya en Alcobendas. Hasta las 11:30 por ahí. Y es mi vida, esa normal, nada más. O sea, que tú crees que el secreto de la longevidad y para vivir muchos años es estar rodeado de familia, tener una actividad y comer de todo, ¿no? Y tranquilidad y buenos alimentos. Claro. Ese es el secreto de la longevidad. Pues Pedro, es que te veo muy bien, la verdad. Estás hecho un chaval. Estás mejor que yo, la verdad. Como yo digo normalmente, tómate lo que quieras. Pues Pedro, ahora cuando acabemos nos vamos a tomar una cervecita, chicos. o dos si son pequeñas. O dos. Pedro, ha sido un auténtico placer. Voy a entregarte ahora el cubo secreto de Álvaro. Que es una cajita donde tú la abres y ya lo sabes, no puedes decir nada. Pero es un regalo para ti, ¿vale? Lo abres, pero no puedes decir lo que hay, ¿vale? Bueno, lo abro, lo miro. Sí. Y Y a callar. ¿Qué te parece? me parece estupendo. ¿Sí? Muchas gracias. Pedro, ha sido una charla enriquecedora. Creo que la audiencia puede sacar cosas muy positivas y que ver a gente, a una persona con casi un siglo de vida, es que es muy enriquecedor. Pedro. Bueno, muchas gracias, pero yo he aportado, no sé, mis pequeños conocimientos, tampoco soy un lumbreras, soy una persona normal. Yo tampoco, yo soy una persona muy normal. Así que sí. Que no es poco. Que no es poco, es verdad. Eso es verdad. Porque normales quedamos pocos. Sí, es verdad, Pedro. Ha sido un auténtico placer, Pedro. Muchas gracias. Bueno, vosotros ya sabéis, chicos, si os ha gustado el contenido, darle al like, compartirlo, suscribiros, que es muy importante para que el canal siga creciendo y traer cada vez más invitados. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Chao.